Hey, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación del manga del paladín de rango triple S que trasciende todo sentido común. Vemos cómo el apóstol se preparaba para atacar al prota mientras le mencionaba que su resistencia solamente era un problema trivial para sus planes, arrojándole hacia el prota múltiples cadenas que se dirigían a una gran velocidad hacia el prota, ordenándoles a estas que atraparan a su presa. Vemos entonces que el prota, que ahora se encontraba adoptando una apariencia más majestuosa y angelical, se encontraba a punto de recibir tales ataques. Y aunque estaba lejos de lo esperado, observamos cómo las cadenas del apóstol terminaron rompiendo las defensas principales del prota, causando que este último rápidamente se emocionara y comenzara a sonreír. Inmediatamente la sonrisa y la expresión de felicidad que tenía el apóstol cambiaron a una de sorpresa rápidamente al notar con sus múltiples ojos cómo algo se encontraba acechándolo detrás de este. Era energía divina. Bastante sorprendido, el apóstol preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. En ese momento el prota menciona las palabras Chen Qi apareciendo justo detrás del apóstol. Inmediatamente observamos como por debajo del apóstol un gigantesco círculo mágico había aparecido, y del interior del mismo comenzaban a emerger picos de hielo que se encontraban apuntando hacia la dirección del apóstol. Es entonces que observamos como el prota se encontraba levitando por encima del apóstol mientras que este se encontraba siendo apalado por todos los picos de hielo que salían de todas las direcciones, dejándolo completamente inmóvil. Furioso con el prota mientras se encontraba sintiendo dolor, el apóstol observándolo le mencionaba que entonces él iba a aceptar ese pequeño regalo que le había dado. Mientras observamos cómo el apóstol comenzaba a derretir los carámbanos de hielo que había creado el prota, este le mencionaba al chico que su poder, llamándolo miserable humano, era simplemente un pequeño rayo de luz de los dioses. Y por supuesto, a él como el creyente más devoto de Lord Alexia, ese tipo de ataques no le afectaría, mostrándonos así una nueva metamorfosis de este apóstol. El apóstol, con su apariencia completamente cambiada, le mencionaba al prota que el poder que ahora poseía un simple mortal como él nunca podría llegárselo a imaginar, mostrándonos así como la imponente figura del apóstol hacía ver al prota como simplemente un pequeño niño, una pequeña escoria ante este. Fue entonces en ese momento que los ojos del apóstol comenzaron a brillar, comenzando a emanar así rayos de energía y de luz que se dirigían peligrosamente hacia el prota, el cual el chico sin gran esfuerzo terminaba esquivando uno detrás de otro, moviéndose a una velocidad completamente imperceptible mientras evitaba ser alcanzado por estos ataques. Pero claro, lidiar con este apóstol no iba a ser para nada fácil, pues él mismo rápidamente vuelve a utilizar su habilidad de cadenas dirigiéndola rápidamente hacia el prota para acabar con sus alas y hacer que el chico se desplomara. Mientras vemos cómo el prota esquivaba las cadenas y al mismo tiempo sus rayos, el apóstol le mencionaba al chico que, como era de esperarse, los insectos simplemente podían escapar. Harto de toda esa situación, el apóstol comenzaba a reunir una gran cantidad de energía oscura justo delante de él para luego dispararla como un poderoso rayo de energía oscura hacia donde se encontraba el prota. Ataque al cual el chico se encontraba tranquilamente observando cómo se acercaba hacia este, y en ese momento observamos cómo la energía había impactado con el prota, pero realmente no había sido así. La energía había impactado con un escudo que el prota había conjurado inmediatamente. Las alas del prota comenzaron a cambiar rápidamente de un color azul a cubrirse completamente con un color dorado, mientras que ahora todo el cuerpo del prota se encontraba en un tono oscuro y sus alas y su símbolo en la frente era lo que realmente resaltaban. Y pese a todos los intentos que había realizado para acabar con el prota, el apóstol no podía comprender por qué el chico seguía resistiendo todos y cada uno de sus ataques. En ese momento, este se preguntaba el porqué de todo eso, y mientras seguía atacando al prota con sus rayos láser, observamos cómo el chico simplemente con balancear su arma terminaba destruyendo tales ataques, y al mismo tiempo evadiéndolos con gracia y mucha habilidad, haciéndole entender al apóstol que realmente sus ataques no le estaban haciendo absolutamente nada. En una dimensión separada, la ángel que se encontraba observando cómo se llevaba a cabo todo esto se encontraba mencionando que era hora de acabar, mientras que el prota se encontraba señalando al apóstol con uno de sus dedos. Sin que el apóstol pudiese hacer absolutamente nada, el prota había llegado a donde estaba este y con su dedo se encontraba tocándole uno de los ojos. Un inmenso poder se hizo presente en ese instante y una radiante y poderosa luz sagrada comenzó a emerger justo delante del apóstol, el cual se encontraba gritando que todo eso era imposible. Comprendiendo perfectamente de qué se trataba, el apóstol le preguntaba al prota que de dónde había sacado un poder tan fuerte, mientras que esta energía seguía consumiendo cada vez más al apóstol, causándole una gran cantidad de daño y comenzando a calcinarlo lentamente. Mientras el apóstol se encontraba gritando del dolor, observamos cómo todos sus ojos rápidamente comenzaron a perder el brillo y lentamente se iban oscureciendo uno detrás del otro. La energía sagrada que había manifestado el prota en ese instante era tan amplia y tan poderosa que cubría todo el escenario completamente, sin dejar una sola área en la cual no llegase su luz y su brillo sagrado. Fue luego de esto que el prota terminó aterrizando en el suelo y mientras observaba hacia arriba terminó notando que la sangre de ángel completamente pura se encontraba allí. Ahora se encontraba completamente limpia de todas impurezas de los dioses malvados. La sangre del ángel terminó descendiendo hasta las manos del chico, el cual la terminó sujetando y en ese momento su transformación terminó desapareciendo completamente.
Aún así, el chico no dejaba de prestarle atención a la sangre de Ángel entre sus manos y el cual comenzaba a canalizar la energía, mostrándonos así como un enorme pilar de energía se hacía presente en el área. Esto mismo se encontraba ocurriendo en la realidad y el decano sorprendido se encontraba preguntando si acaso ese es el poder del ángel que había eliminado por completo el poder del dios malvado. El maestro y director del prota se encontraba mencionándole al chico que el linaje del ángel y el linaje de hielo parecían estar fusionados de una manera extremadamente inteligente. Es entonces en ese momento que mientras el prota se encontraba meditando para absorber la energía y la sangre del ángel, el linaje en este caso, vemos como un majestuoso ángel hace acto de presencia por encima del chico. Es entonces que luego de esto, bajo la atenta mirada de todos los presentes, en el pecho del prota comenzó a emerger lo que parecía ser una especie de runa o grabado sagrado angelical. Y al mismo tiempo, un ángel terminaba abrazando calurosamente al prota mientras que lo ayudaba a que la energía comenzara a recorrer todo su cuerpo. Y es entonces luego de tantos momentos de tensión que el prota terminó abriendo sus ojos con una mirada bastante llamativa y al mismo tiempo observamos como sus pupilas eran cruces doradas. En eso, ante la imponente mirada del prota, todos se quedaban completamente claros de que el chico había tenido un rotundo éxito al aceptar el linaje de la sangre angelical en su cuerpo, y al mismo tiempo haberla fusionado con su linaje de hielo que ya residía en su cuerpo anteriormente. El decano, mientras se reía junto al director, se encontraba mencionando que el prota realmente estaba bendecido con mucha suerte, y en un momento tan crítico como ese recibió la bendición del dios de la luz y salvó el día directamente. El maestro del prota inmediatamente le preguntaba al chico que cómo se sentía. A lo que el prota, luego de colocarse de pie, mencionaba que al parecer su fuerza había dado un salto cualitativo realmente importante. Vemos entonces en el reflejo de la pupila del prota que una ventana emergente del sistema le estaba mostrando algo. Esto le mencionaba al prota que ahora poseía la línea de sangre especial del Serafín. Para el que no lo sabe, este es un ángel de 6 alas. Otra ventana emergente le mencionaba al prota que el talento de la línea de sangre, patrón divino de la luz de grado A-, y por supuesto el patrón divino de la luz tendrá una afinidad muy alta con los elementos de luz y hielo. Y a medida que la línea de sangre evolucione aún más, su afinidad con otras magias elementales también aumentaría gradualmente. Otra ventana emergente le mencionaba al prota que el talento de la línea de sangre, inmunidad a la magia de grado B+, tenía la probabilidad de ser inmune a todos los hechizos del enemigo, incluso disparar, purificar, etc. Todo aquel hechizo que tampoco cause daño sería afectado por esta habilidad. Sonriendo en ese momento, el prota se encontraba mencionando muy emocionado que era una línea de sangre de Serafín y había heredado 2 habilidades de su línea de sangre, a lo que el decano sorprendido se encontraba gritándole al prota que si acaso había escuchado bien, se encontraba mencionándole que si acaso realmente era un Serafín. El maestro del prota, sonriendo, le mencionaba al chico que al parecer la fusión y evolución de su línea de sangre había tenido mucho éxito, y sigue siendo aún mejor ya que posee la línea de sangre de los serafines del clan de los ángeles. El maestro del prota seguía mencionándole que el talento que había heredado de la línea de sangre de ángel de 6 alas podría seguir evolucionando hasta alcanzar el rango de S+, a medida que su nivel vaya aumentando gradualmente. Escuchando esas palabras, el prota se quedó completamente sorprendido, pero este estaba observando una nueva ventana emergente que lo terminó sacando completamente de sus pensamientos y su tranquilidad. El prota en ese momento le mencionaba a su maestro que todavía hay una técnica de la línea de sangre de rango S+ llamada cuerpo angelical. La ventana emergente le mencionaba al prota lo siguiente: secretos de la línea de sangre, cuerpo angelical, rango S+. La descripción nos menciona lo siguiente: libera parte del poder de la línea de sangre almacenada en el cuerpo, transformándose así en un descendiente de un serafín. Y cuanto mayor sea el nivel, más poderosa será la línea de sangre que podrá llegar a ser liberada. Como nota especial se le menciona al prota que antes del nivel 50, si el poder de la línea de sangre angelical no ha sido completamente absorbido y fundido, entrará en un periodo de debilidad cada vez que realice ese hechizo. El maestro le mencionaba al prota sin perder el tiempo que tenía que intentar utilizar esa técnica secreta en ese momento y dejarle ver hasta qué punto podría mejorar su propia fuerza. El chico rápidamente acató la orden de su maestro. Mientras se encontraba concentrándose, se nos menciona que el secreto de la línea de sangre cuerpo angelical de rango S+ libera una parte del poder de la sangre almacenada en el cuerpo, transformándolo en un descendiente de serafín. Y cuanto mayor sea el nivel, más poderoso será la línea de sangre que podrá llegar a ser liberada. Luego de haberse concentrado lo suficiente, el prota rápidamente procede a gritar cuerpo angelical, mostrándonos así como una gran cantidad de energía sagrada comenzaba a recubrir al prota en todas las direcciones. Y luego de ello, esta misma energía terminó acumulándose en el pecho del chico, comenzando a ser absorbida por el cuerpo de este. Es entonces en ese momento que observamos una esfera de energía sagrada y al mismo tiempo todo en el suelo se encontraba cambiando de color a un color dorado. El decano, que se encontraba todavía presente, se encontraba gritando que era una poderosa fluctuación de energía elemental la cual estaba presenciando en ese momento.
Vemos entonces como el prota había adquirido una forma muy parecida a la que había conseguido en su reino espiritual hace unos momentos atrás, pero esta vez transformándose completamente y al mismo tiempo mostrándonos unas alas completamente diferentes a las que habíamos visto anteriormente. Observando eso, el maestro del prota emocionado se encontraba mencionando que después de que el chico utilizó el secreto de la sangre en este momento, su fuerza había aumentado al parecer unas 5 veces más. Inmediatamente el maestro le preguntaba al prota que cómo se sentía ahora, a lo que el chico observando sus manos mencionaba que era increíble, ya que todo su cuerpo estaba lleno de fuerza sin precedentes. Presionando los puños sintiendo la energía que recorría su cuerpo, el prota mencionaba que los elementos de la luz y el hielo son como sus leales compañeros que podía controlar como éste deseara. Vemos así entonces que debido a la gran cantidad de energía, un pequeño robot que se encontraba cerca terminaba mostrando una ventana emergente. Justo delante del prota, esta ventana emergente mencionaba lo siguiente, que era una advertencia: se había detectado energía elemental de alto nivel, por lo cual se activaría el estado de defensa de tercer nivel de forma inmediata. Y esto era como una especie de método de defensa de la villa del director para evitar que las cosas en la misma pudiesen ser afectadas por las fluctuaciones de energía que se pudiesen presentar en tal habitación. El maestro le mencionaba al prota que los serafines son de hecho los favoritos de la energía elemental, y continuó mencionándole al prota que tenía que detener de una vez la habilidad secreta rápidamente, o de lo contrario el sistema de defensa de la villa terminaría atacándolo en esa habitación. Inmediatamente el prota deshizo la habilidad, mostrándonos así como al parecer el chico todavía tenía control de sí mismo después de haber utilizado esa gran cantidad de energía elemental, y vemos así como el robot rápidamente cambió de un color rojo a un color azul, o sea, estaba completamente tranquilo. Luego de que la energía se disipara completamente, el prota se encontraba algo sorprendido observando su mano y preguntándose qué era eso nuevo que sentía ahora mismo. Mientras vemos cómo el prota se aplicaba la habilidad de primeros auxilios en sí mismo, el decano le preguntaba al chico que qué era lo que estaba pasando, preguntándole si acaso se sentía incómodo en alguna parte de su cuerpo. Inmediatamente el prota mencionaba que aunque la técnica secreta había mejorado significativamente toda su fuerza, ahora que solamente la había experimentado y no había sido en una pelea y tampoco había durado por mucho tiempo, pero podía sentir cómo su cuerpo se sentía hinchado y adolorido por todos lados. Escuchando eso, el maestro le mencionaba al prota que la técnica secreta del linaje de hecho podía aumentar su poder de combate significativamente, pero el poder del linaje de los serafines era demasiado poderoso, y en estos momentos esa técnica secreta tiene un alto costo para el prota, por lo que debería de conservarla como su última carta de triunfo en todo momento. Observando a la distancia, el decano se encontraba mencionándose que la línea de sangre de serafín, dos talentos evolutivos importantes y el cuerpo de ángel de la línea de sangre de rango S+. Para otros estudiantes, tratar de colocarse al día con el prota podría considerarse incluso un lujo eterno. El maestro en ese momento le mencionaba al prota que según su desempeño en la estimulación del linaje, suponía que el linaje de hielo en el cuerpo de su hermana no debería de ser más débil que el que posee el prota. El maestro continuó mencionándole al prota que si quería despertar la mejora de su línea de sangre, lo mejor era refinar el loto de hielo extremadamente frío en una píldora de frío extremo y que ésta se la terminase tomando. Y por supuesto, la Universidad Su tiene un departamento dedicado a la refinación de elixires, por lo cual él puede realizar un pedido de refinación directamente dentro del sistema de la escuela, a lo que el prota rápidamente le mencionaba a su maestro que lo podía comprender. En eso el maestro, colocándole la mano en el hombro al chico, le mencionaba que bueno, estaba bien por ese día, por lo cual debería de volver y descansar un poco. Y luego de que el prota se retirara de la villa del director mientras que este y el decano se encontraban observándolos, el decano llamaba la atención del director. El decano le preguntaba al director que cómo podría ser el prota el objetivo del poder del dios maligno. El decano continuó mencionándole al director que una vez que algo inesperado le suceda al prota sería una gran pérdida para su Universidad Suhan e incluso para todo el reino de Xuanxia. El director en ese momento procede a mencionar que el prota pudo escapar de la muerte esa vez gracias a la protección del dios de la luz, y que comenzaría una investigación detallada y no dejaría escapar ninguna posibilidad a partir de ese momento. Luego de esto, el prota se encontraba en otro lado pensando que para poder refinar la píldora del frío extremo, además de los ingredientes principales del loto extremadamente frío, también necesita encontrar otros materiales y tesoros terrenales de grado A, como la hierba helada. Aún así, él estaba seguro que pronto la Legión del Dragón de las Nieves le terminaría enviando el loto de hielo extremadamente frío. En cuanto a la hierba helada, pues ya era un tema completamente diferente. Llegando a su habitación en ese momento, el prota se encontraba mencionando que la medalla de bronce recompensa con 500 créditos, la medalla de plata recompensa con 1000 créditos y la medalla de oro es la más alta de todas y tiene una recompensa de 2000 créditos. Por lo cual en ese momento poseía los suficientes créditos, así que debería de poder comprarlos fácilmente en el centro comercial de la escuela. Es entonces en ese momento que alguien se encontraba tocando la puerta de la villa del prota. Algo confundido mientras observaba hacia la puerta, el chico se preguntaba que quién vendría hacia este en ese momento.
Inmediatamente el prota terminó abriendo la puerta dándose cuenta así con una cara de sorpresa que se trataba de nada más y nada menos que de su maestra Su. Sin darle tantos rodeos al asunto, el prota le preguntaba a su maestra que para qué lo estaba buscando. En eso la maestra, observando al chico, se encontraba pensando que por alguna razón el prota se había vuelto mucho más fuerte después de solamente no haberlo visto por un día. Incluso la maestra se mencionaba que esa sensación de opresión no provenía ni siquiera de la mejora de su nivel, sino que al parecer proviene de su línea de sangre. La maestra le mencionaba al prota que el decano Wu le pidió que le traera los recursos que le había prometido la Academia de Guerra. En eso el prota le mencionaba a la maestra que si acaso él no había escogido como su maestro a Wang Hui, entonces ¿por qué el decano le había enviado esos recursos? ¿Por qué el decano Wu había hecho tal cosa? Luego de un rato observamos a la maestra sentada en un sofá mientras observaba fijamente al prota. En eso la maestra le mencionaba al prota que el director Wang Hui sería su tutor personal, pero tomaría sus cursos básicos en la Academia de Guerra, entonces esos recursos serían asignados por la Academia de Guerra y estaban disponibles para todos los estudiantes de alto rango. El prota había comprendido el mensaje que le quería transmitir la maestra Su, pero aún así tenía una pequeña curiosidad, preguntándole a esta que por qué se refería a la escuela de guerra como nuestra escuela, preguntándole así a la maestra inmediatamente que si acaso esta no es una especie de maga o algo similar. Es entonces en ese momento que la maestra le preguntaba al prota que si acaso a los magos no se les permitía enseñar en la escuela de guerra, a lo que el chico rápidamente le mencionaba que sí, por supuesto. Dejando de lado estas preguntas, la maestra le mencionaba al prota que tenían que hacer un balance de los recursos que le habían asignado, mostrándonos así como esta rápidamente comenzaba a materializar todo lo que se le había entregado al prota en ese momento. La ventana emergente delante del prota mostraba lo siguiente: tesoro de grado A, raíz longan; tesoro de grado A, hierba helada, justo la que necesitaba el prota; arma de grado A, espada corta del caos; equipo de grado B, brazalete de oro de Fitiam; equipo de grado B, armadura pectoral blanca del mono Henk; material de encantamiento de grado B, tendón perseguidor del viento; material de encantamiento de grado B, sangre de dragón de tierra; libro de habilidad grado C, toque de hielo; libro de habilidad grado C, protección corporal contra picos de hielo; y por último, libro de habilidad grado C, hoja de luz. Inmediatamente el prota seleccionó el que más le llamaba la atención, el tesoro de grado A, hierba helada. Sonriendo el chico se mencionaba que si acaso de eso se trataba, no estaba nada mal para una poción espiritual. El prota, emocionado por poder curar a su hermana con todas las cosas que necesitaba a la mano, se encontraba pensando que una vez que posee el loto de hielo extremadamente frío y adquiera el resto de materiales, entonces podría refinarlos en el elixir extremadamente frío. Contento y conforme con todo esto, el prota le agradecía a la profesora por su arduo trabajo y le mencionaba a esta que no había ningún problema, comenzando a firmar rápidamente el documento que ésta le había entregado. Inmediatamente la profesora le mencionaba al prota que muy bien, ya que las negociaciones se habían hecho, en ese momento ella le iba a dar una lección. La maestra le menciona al prota que él es fuerte, por lo cual no hay problema en que éste ingrese a las montañas ventosas para practicar, pero si profundizaba en el área interior entonces no tendría que tener miedo a ser ignorado, o sea, en otras palabras, a que lo desaparezcan. Y por supuesto en cualquier momento debe de estar seguro de poder asegurarse de tener las capacidades para protegerse antes de tomar cualquier medida. Escuchando todo eso, el prota se mencionaba que no hay forma de decirle a la maestra Su de que tenía un sistema de renacimiento para protegerse, y además que el factor de riesgo de adentrarse en las montañas ventosas estaba dentro del rango controlable. La maestra, algo preocupada por el prota, le mencionaba al chico que había muchos genios que se graduaban de la Universidad Suhan cada año, pero realmente son muy pocos los que logran convertirse en gigantes. Esta continuó mencionándole al prota que él debe de saber que una gran cantidad de genios sufrieron accidentes afuera y terminaron pereciendo en el camino. Realmente preocupada por el prota, la maestra le mencionaba que no tenía que pensar en ella como una persona prolija, sino que siempre estaba esperando lo mejor para él y actuaba de la manera más cautelosa posible. Inmediatamente el prota le mencionaba a la maestra Su que entendía perfectamente su amabilidad y tendría todas sus palabras en cuenta. Pero dejando eso de lado, el prota le mencionaba a la maestra Su que había una cosa que éste realmente quería preguntarle. Colocándose la mano en el pecho, el prota le mencionaba a su maestra que su fuerza había mejorado nuevamente y le preguntaba si acaso podía recomendarle algunos lugares seguros para practicar y así poder tener un entrenamiento real. La maestra, escuchando esto, le mencionaba al prota que realmente era un monstruo. Un rato después terminamos llegando a otra sala que se encontraba completamente diferente a lo común, y la maestra en ese momento, mientras se encontraban justo delante de un mecha, le mencionaba al prota que podía movilizar robots de entrenamiento para realizar ejercicios de combates reales. Y por supuesto también se podían establecer diferentes dificultades para poder desafiar. E incluso se nos muestra un gigantesco ejército de mechas que se encontraban a la disposición para los entrenamientos. La maestra continuó mencionándole al prota que esos robots tienen posturas de entrenamiento de combate que van desde el nivel 1 hasta el nivel 10. Y por supuesto, como es de esperarse, cuantos más robots hayan, su poder de combate se multiplicaría cada vez más. Para darle un ejemplo al prota, la maestra le mencionaba que en una postura de combate de nivel 10, uno de esos robots es capaz de derrotar a un profesional de nivel 20.
Y todo esto mientras se encontraba controlando el sistema para activar a todos los robots. Inmediatamente unos drones con cámara procedieron a moverse rápidamente hacia el prota, comenzando a escanearlo por todas sus áreas. La maestra continuó mencionándole al prota que al mismo tiempo el desafío sería grabado en su totalidad con fotografías detalladas tomadas por los robots de visión que se encontraban rodeándolo en ese momento. Además de esto, los robots también le servían para monitorear sus diversos datos durante el desafío en tiempo real y al mismo tiempo generar informes detallados una vez que el desafío haya finalizado. En eso la maestra le mencionaba al prota que aunque podía hacer una pausa en cualquier momento y aunque la espada no tenga ojos, le recomendaba comenzar el desafío desde el nivel más bajo. La profesora en ese momento, dándole la espalda al chico, le mencionaba que tenía que ir a dar clases, por lo cual debería de comenzar primero y tenía que recordar hacer lo que pudiese y no tenía que esforzarse demasiado. También le mencionaba que todo lo que tenía que hacer era darle las instrucciones a la bola de visión para que comenzase el desafío de una vez. Completamente confiado, el prota, observando a la bola de visión, la saludaba mientras le mencionaba que iban a comenzar con una postura de combate de nivel 7. La bola de visión le mencionaba al prota que se había recibido el comando y el programa de ejecución había respondido, mostrándonos así como toda la habitación cambió de color rápidamente. Y todos los robots que se encontraban presentes comenzaron a encender sus luces en un instante. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, comenten y compartan este video para poder llegar a muchas más personas y así seguir haciendo crecer este canal. Si te ha gustado este video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra robot, ya que de esta forma sabré que te quedaste hasta el final, ya que tristemente no muchas personas pueden hacerlo. Al mismo tiempo, y como es de esperarse, participarás por los saludos en un próximo video. Y ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.